existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16, aquí en la orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo, la M530, creemos conveniente compartir con ustedes algunas ideas sobre el uso de la imaginación. Nosotros imaginamos un programa y después procedemos a hacerlo. Alguna vez hubo una proclama poética política en las calles de París que proponía la imaginación al poder. Eve Bonafini solía decir que bien pensado el asunto de la radio es algo que funciona en el teatro de la mente. Sacamos como conclusión, sí, vos que estás en tu casa escuchando la radio, vos que estás arriba del auto escuchando la radio en tu oficina, o vos que estás escuchando la radio mañana o pasado, no importa, hay muchas formas de hacerlo hoy. ¿Qué tal si le agregás tu propia imaginación a aquello que la radio te provee? En la era del streaming, aquello que podés ver, que nunca es el todo, o en las maneras más tradicionales o alternativas de escuchar radio, que es tener el oído pendiente de una emisión. Si nosotros le agregáramos siempre nuestra propia imaginación, algo de nuestro propio territorio mental a la radio no sería otra cosa, no sería como una experiencia. Nosotros buscamos esas experiencias, ese mundo compartido. Creemos que la imaginación debería estar en el poder, pero eso pasa poco. Y sin embargo, imaginamos otras formas de poder mientras avanzamos con el inicio del programa. Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buen lunes. Bueno, buen lunes para vos, Carlos. Para nosotros, que traías el recuerdo de Eve, peleamos contra el Fondo Monetario Internacional desde que militamos en la política, porque allá estábamos por los 90 con la deuda odiosa, la misma miseria planificada, el mismo Martínez de Oz diciendo no le podemos dar mucha más información que lo que hemos conquistado acordar con el Fondo Monetario Internacional, y hoy ya está en el Ministerio de Economía y después en la Casa Rosada y después en Vaca Muerta y tal vez en el Kirchner, en el Centro Cultural Kirchner. Cristalina Georgieva, la primer responsable del board del Fondo Monetario Internacional, que tutela y tiene injerencia directa por ser Argentina el primer deudor de ese organismo multilateral de crédito. Y como te decía, desde que tenemos conciencia política, desde que podemos tener comprensión histórica, entendemos que esta es una batalla que Argentina vuelve a dar, sin embargo, no hizo la experiencia del aprendizaje, ¿no? Y entonces, hoy una compañera ponía en un tuit, vuela el pez y nada el pájaro y vuela el pez. Cristina está presa y Cristalina Georgieva, del board del FMI, está en la Casa Rosada, así que argentinos y argentinas, si no despabilaron al vecino o a la vecina, a la prima o a la tía, es hora de que vayan diciéndoles, ¿no?, de que se despabilen, porque ya no estamos para seguir pidiendo crédito, sino ya es saqueo y entrega total de nuestra soberanía, de lo poquito que nos queda, ¿no? Y también leía a otra compañera decir a los jóvenes del futuro, digo, más que el prójimo, lo que se va a llevar puesto son generaciones y generaciones de un país que se va a desintegrar, digamos. Cuando ganó Milei, tenía la sensación de que Palestina, y es su genocidio, su barrido étnico, podía parecerse a nuestra periferia, a nuestra bicontinental, bioceánica, 200 años de patria y proyecto nacional, barridos también, si quisieran, por una estrategia de acreedores y deudores, porque si todo está al servicio de esa deuda odiosa, realmente no nos va a quedar derecho a la planificación, a la proyección, ya no tenemos derecho a elegir. También escuchaba a Aníbal Fernández decir que los que decimos Cristina Libre somos todos pelotudos. Un saludo al ministro de Seguridad, que del 1 de septiembre del 2022, cuando Argentina tuvo una ruptura del pacto social del pacto democrático, e intentaron matar bajo su responsabilidad a la entonces vicepresidenta con un intento de femimagnicidio que tiene a los responsables materiales en prisión, pero no así investigado a los autores intelectuales. Así que de eso se trata, ¿no? De la gente que puede asumir responsabilidades y de las que no. Obviamente el Fondo Monetario Internacional, violando su propio estatuto
y haciéndonos pagar una deuda que es por encima de nuestras posibilidades y con los sobrecargos está violando su propio estatuto, pero también Macri y Milei y el mismísimo Caputo, Sturzenegger y Bullrich tampoco se hacen cargo de que eso que te aumenta la factura de gas a vos, Poli, o la carne, o el pulveriza el salario, o ajusta sobre los medicamentos de nuestros viejos, jubilados y jubiladas, es nada más ni nada menos que condicionamientos del mismísimo acreedor que está tutelando y teniendo injerencia sobre nuestra propia elección democrática. Y sin embargo, como siempre, con esta harina hay que hacer el pan. Con la harina de esta realidad tenemos que cocinar el pan de mañana. Mientras el señor que eventualmente está en la Casa Rosada, ganó un balotaje, sueña con estar un tiempo más, sueñan otros que él esté o no esté, pero el plan continúe, se dedicó el fin de semana a insultar. Insultó primero a un político en la Argentina al verlo pasar por un móvil de un programa de un amanuense suyo, insultó después de visitante en Brasil al presidente Lula y a la institución democrática brasileña. Eso ha traído consecuencias nefastas para la Argentina en el corto plazo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó hoy a las autoridades brasileñas que lo que dice Milei no es lo que piensan los argentinos, seguro de que si el presidente va, insulta, no solo a Milei, se lo toma como un insultador público, sino como una figura de la ultraderecha empoderándose en el mundo, lo que trae como consecuencia es la posibilidad de las rupturas de las relaciones bilaterales con nuestro principal socio comercial. Además, el país que integra con Argentina desde el principio de los retornos de la democracia, el Mercosur. O sea, el presidente en medio de este contexto no tiene mejor idea que echarle nafta a un incendio. Y la verdad es que da para pensar cualquier cosa, sobre todo sobre las instituciones de la Argentina y el modo en que debería velarse por la salud mental de aquel que está al frente de un poder como el Poder Ejecutivo y que por ende es la figura principal de la política de la Argentina. En derredor dicen, bueno, hay un equipo que contiene al presidente Milei, encabezado por su propia hermana, pero la verdad que la política de descalabros, no solo en el plano nacional y los planes en el plano nacional, sino en el plano internacional son muy variadas. Y después aquellos que, ofendidos como estamos con las campañas antiargentinas, tenemos que defender la patria, nos encontramos con que el que primero tendría que defender la patria es ese señor que habita por un tiempo la Casa Rosada o la Residencia de Olivos. Nosotros, para empezar el programa, queremos retroceder en el tiempo y hablar de un patriota en serio, de alguien que pensó en la patria y en la patria grande, y que en una coordenada como la de estos días, el 26 y 27 de julio, estaba jugando el destino completo de su vida y de la patria que estaba detrás en un encuentro famoso. El 26 y 27 de julio de 1822, el que llamamos el padre de la patria, el general Don José de San Martín, se reunía con el libertador Simón Bolívar en Guayaquil, actual territorio de Ecuador. Pasaron cosas, y cosas que pesaron muchísimo en el futuro. ¿Fue un encuentro o un desencuentro? ¿Hubo un misterio o fue misteriosa la forma en que se contó? Como quiera que fuese, aquel San Martín que llegó a Guayaquil sin el apoyo de las autoridades políticas argentinas, ni de Chile, país que había liberado del yugo español, ni de Perú, país que había liberado del yugo español, se encontraba con Simón Bolívar, que venía siendo la causa de la revolución desde el norte de lo que hoy es Sudamérica. ¿Van a tener una conversación o una discusión? Como quiera que fuese, lo que ocurrió es que San Martín empezó a pensar que estaba de más en estos territorios que había liberado y procedería luego a un viaje rumbo a Europa, donde finalmente se instalaría y moriría. Eran hombres muy poderosos en todos los sentidos y figuras centrales del proceso de liberación de medio continente. Las frases de San Martín sobre la causa, la patria, la revolución, se repiten con el paso del tiempo y suenan siempre como profecías de un futuro complejo. El historiador argentino Felipe Piña, contando parte de la historia de aquella reunión crucial entre San Martín y Bolívar. ¿Qué pasó en serio? ¿Cuál fue la discusión?
famoso misterio de Guayaquil es el misterio de cómo lo han contado. Es un misterio cómo lo han contado porque, sí. Lógicamente, si yo me voy a entrevistar con el tipo más grosso de América, que es Bolívar en ese momento, ¿no? Que viene del Libertador del Norte, y llego a Guayaquil sin el apoyo de mi país, ni de Chile, ni de Perú. O sea, que fue lo que le pasó a San Martín, porque él quiere terminar la guerra en el Perú y manda 2 misiones, con todo lo que implicaba mandar 2 misiones en aquel momento, de Lima a Buenos Aires, ¿no? Su gente de confianza, Gutiérrez de la Fuente, el Paruicien, pidiendo ayuda militar, ayuda económica, prácticamente ni los reciben, los maltratan, los insultan en la legislatura bonaerense, se van sin nada. Y bueno, San Martín tiene que recurrir a Bolívar. Ahí es donde recurrió a Bolívar, ante la negativa absoluta de su patria de acompañarlo, porque él pudiera haber terminado él la guerra y por lo tanto cubrirse de la gloria del fin de la campaña contra todo el Imperio Español en América. Tuvo un acto de deslealtad también Bolívar, hay que decirlo, sin quitarle mérito al gran libertador del norte, una acción fea que fue que habían elegido Guayaquil porque era zona neutral, no era ni de Perú ni de Colombia. Y cuando llega a San Martín, lamentablemente, Bolívar ya ocupa Guayaquil. Entonces ya San Martín no está en terreno neutral, está en el terreno de Bolívar. Y va a discutir a la casa de su anfitrión, digamos, ¿no? Que no es lo mismo que hablar en un territorio neutral. Y ahí ya hay un primer conflicto. A San Martín no le gusta nada eso. San Martín no es un ingenuo, es una buena persona, no tiene el ego que tiene el otro, pero tampoco es un ingenuo políticamente y se da cuenta de la movida que está haciendo Bolívar. Y además sabe que está en inferioridad de condiciones. Así que no hay ningún misterio. Cuando se estudia esta historia, cuando se estudia en serio, estamos compartiendo elementos de la historia completa. La idea de San Martín, ¿no? Aquel chico, hijo de un funcionario español que creció por decisión familiar en España, que se integró al ejército español, que fue un héroe del ejército español, que luego de los comentarios que le llegaron cruzando el océano sobre la Revolución de Mayo, decidió volver a este territorio, formar un ejército, disputarle poder al centralismo porteño, ubicándose en Mendoza, presionando para la declaración de la independencia, cruzando Chile en una hazaña militar sin antecedentes para ganar luego batallas y yendo después en barco a Perú para ganar otra vez la libertad del país, que debía ser saludado por un conjunto de líderes políticos como el héroe, era bastardeado por el poder político central porteño. Casi que lo corrían a un costado todo lo posible y él era consciente de eso. Y al mismo tiempo era consciente de que cargaba sobre sus hombros una responsabilidad. Después del encuentro de Simón Bolívar se sintió liberado de una parte de esa responsabilidad o actuó diciendo, bueno, estoy cansado de asuntos. Cuando se tomó el barco y se fue primero a Inglaterra, después radicación en Francia, los diarios de Buenos Aires lo acusaban de ladrón, de traidor, de que huía, de que se había quedado con plata ajena, y todos sabemos en realidad de qué se trataba desde entonces el ejercicio del poder a través de los medios de comunicación. Pacho O'Donnell, otro de los historiadores importantes del campo de lo nacional y popular, contando este asunto, las ideas más progresistas de San Martín, incluso las más federales o las más de patria grande, chocaban con el poder central unitario porteño. A veces cuando me pregunto, bueno, ¿cuál es el prócer más desconocido de nuestra historia? Yo suelo decir San Martín, lo cual no es una butad, sino que ¿qué sabemos de San Martín? Si le preguntamos a la gente qué sabe de San Martín. Sabe que ganó batallas, que cruzó los Andes, los nombres de algunos colaboradores, ¿no es cierto? Que se llamó Monteagudo, Las Heras, pero uno dice, bueno, espere un poco, ahora cuénteme qué pensaba San Martín. Por ejemplo, si él se tiene que ir en el 24 escapando de Rivadavia, amenazado de muerte, y no puede volver todo el resto de su vida, ¿por qué? O sea, explíqueme, alguna razón tiene que haber habido. O sea, la historia oficial argumenta que lo que quería era darle una educación europea a su hija, bueno, haber sido una estudiante bastante crónica, porque... Y bueno, no, San Martín tenía ideas que chocaban fuertemente con los gobernantes porteños. Él era una persona que tenía muy buen contacto con los caudillos federales. Y San Martín, además, ha desobedecido la orden de la logia de regresar a Buenos Aires con todo el ejército de los Andes para defenderlo del ataque de los caudillos. O sea, verdaderamente una orden disparatada, pero que, por ejemplo, Vicente Fitz López dice, San Martín se robó el ejército de los Andes, ¿no? Y a partir de ahí lo llaman un mercenario. O sea, San Martín era un hombre de ideas. Y eso es lo que la historia oficial no le gusta de San Martín.
Esas ideas eran las más progresistas de la época. Esas ideas eran las de un militar, muy premiado como militar, condecorado por el ejército español, cuyas hazañas militares se estudiaron y se siguen estudiando en las academias militares 2 siglos después de su accionar, que además, para la época, era un superhéroe. Un joven Carlos Marx, escribiendo para la Enciclopedia Británica, se dedicó a analizar las estrategias militares de San Martín, por darles un ejemplo. Cuando se inventó la fotografía, primero el daguerrotipo, y los primeros retratos fueron de personas muy importantes en la historia, el inventor de la fotografía lo buscó a San Martín y le sacó una foto al San Martín más veterano de todos. Es la imagen pública que se conoce de San Martín, seguro de que esa foto perpetuaría su nombre, además del retrato de San Martín en la historia. Ese exilio de San Martín, 2 años después de este encuentro en Guayaquil con Bolívar, fue el exilio de un héroe que además no quería manchar su espada, son afirmaciones textuales, su sable, ese sable de tanta discordia en la Argentina del futuro, con sangre de sus compatriotas. El punto de vista argentino sobre San Martín pone a Bolívar en un lugar de el orgulloso, el pretencioso, el soberbio. Y Bolívar era una personalidad compleja, un cuadro militar importante y un cuadro político extraordinario. Para el norte de Sudamérica, para Colombia, para Venezuela, Bolívar es una figura completamente indiscutible. Gabriel García Márquez le dedica una de sus novelas más interesantes. Y en la época en que Hugo Chávez gobernó Venezuela, él sentía la sombra pesada de Bolívar, así como en algún sentido Néstor Kirchner sintió la sombra pesada de San Martín, habían nacido el mismo día, sobre sus espaldas. Esto dijo un día Hugo Chávez citando a Bolívar sobre Estados Unidos. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. Si en aquel encuentro en Guayaquil Bolívar y San Martín se pelearon, discutieron o decidieron ir por caminos separados, ¿quiénes creen que festejaron? ¿Quiénes creen que festejaron? Y festejaron los realistas, festejaron los enemigos de la independencia. Cuando entre nosotros nos peleamos, nos devoran los de afuera. Las campañas de satanización de los liderazgos políticos tienen muchísimo que ver con eso. La historia no se resume en unos poquitos nombres, es mucho más grande. Entre los liberadores del continente, José Artigas, José Martí y tantos otros que a veces empalidecen entre los más grandes, y los soldados desconocidos, y las mujeres, las heroínas de los territorios y la patria. Cuando Simón Bolívar recitó de memoria un poema en una visita a lo que hoy es Bolivia, un país que lleva su nombre, Bolivia por Bolívar, y alguien lo elogió, él dijo: está bien que me elogien, pero la verdad es que este país debería llamarse Juana Zurduy, en homenaje a una luchadora local. El grupo uruguayo Los Olimareños, cantando la otra mitad de esta historia, la mitad del punto de vista bolivariano sobre el encuentro de Guayaquil.